la restrictiva y la extensiva. En cuanto al autor, tenemos auténtica o legislativa, judicial o jurisprudencial, doctrinal y usual, y atendiendo a la ley, gramatical, histórica, sistemática y lógica. El día de hoy, pues, vamos a continuar con el tema de la interpretación de la ley con la última clasificación que nos quedó pendiente, que es atendiendo a la ley, gramatical, histórica, sistemática y lógica. Estas son las 4 clases de interpretación que se divide atendiendo a la ley. Cada vez que hago una pausa, ustedes saben pues que le estoy dando admisión a algún compañero o compañera. Buenas noches, gracias. Buenas noches, sí. Entonces, pues, lo hago pues para que no vayan a creer que es porque se me olvidó el tema, ¿verdad? O porque no lo sé. Es porque tengo que atender 2 situaciones a la vez. Bien. Continuando con el tema, pues les decía que atendiendo la ley están 4 subdivisiones que son la gramatical, la histórica, la sistemática y la lógica. En cuanto a la interpretación gramatical, esta interpretación se atiende o se atiene al sentido literal de cada palabra del texto legal para desentrañar la significación de un lenguaje al que podemos denominar lenguaje jurídico. Le vamos a dar ingreso a Edwinson Córdoba. Bienvenido, Edwinson. Bien, entonces la interpretación gramatical es aquella que se atiende, que se atiene al sentido propio de las palabras, al texto legal. Hay que desentrañar la significación del lenguaje, que podemos denominar a este lenguaje como lenguaje jurídico. En cuanto a la interpretación histórica, esta parte del criterio de que exige que se interpreten las leyes analizando e investigando sus antecedentes, su génesis, las necesidades que le dieron origen, su nacimiento, el sentido de evolución jurídica de la que forman parte y así sucesivamente. Comprende el conocimiento y el análisis de los llamados trabajos preparatorios que le precedieron al nacimiento de la ley. Es decir, pues entonces, cuando hablamos de la interpretación histórica, hablamos del nacimiento, con la finalidad de que con ella se trata de realizar de tal manera que estén vinculadas entre sí y formen un sentido o un sistema coherente y unificado, ¿verdad? La ley del organismo judicial, como ya vamos a leer un poquito más adelante, establece que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Es decir, pues, en un contrato X, todo el contrato tiende a interpretarse de una forma y hay una palabra o alguna frase, alguna oración que no sea congruente con el contenido de todo el texto o de todo el contexto, se va a prevalecer todo el contexto del contrato en contra de esta frase, de esta palabra o de esta oración que vaya a disonar, ¿verdad? Esto se puede dar en los llamados machotes, ¿verdad? De los que utilizan los notarios y las secretarias de los notarios, en que ya tienen elaborados los machotes y a veces no borran algunas palabras y pues un contrato de arrendamiento pudieran dejar contrato de compraventa, por ejemplo, ¿verdad? Y todas las cláusulas son de arrendamiento, pero dejaron que los comparecientes comparecen a realizar el contrato de compraventa de bien inmueble, pero el contrato dice pues que da en arrendamiento el inmueble tal, que la renta va a ser tal, que el fiador es tal, que el depósito es tal. Total es que ahí se ve claro que hubo un error en
en el fraccionamiento de la escritura pública, pues que la secretaria o el notario, pues, dejó esa palabra ahí anterior, ¿verdad? Eso sucede mucho, pues, cuando hay borradores, machotes ya establecidos. Entonces, pues, la intención aquí, pues, el texto, es que va a prevalecer el contenido de cada una de sus partes. Es decir, pues, a eso se le llama interpretación o sistemática. Solo vamos a silenciar a un compañero que tiene el micrófono abierto ahí. Pues bien, esa es la interpretación sistemática o contextual. Y por último tenemos la interpretación lógica. Dice que cuando el sentido gramatical contradice lo que por otros medios resulta ser el sentido lógico de la ley, el conflicto que se provoca debe resolverse dando preferencia a la lógica por encima de la gramática. Esta es la interpretación lógica. Dice que en ocasiones cuando el sentido gramatical contradice lo que por otros medios resulta ser el sentido lógico, el conflicto que se provoca debe resolverse dando preferencia a la lógica por encima de la gramática. Es decir, pues, algo muy similar, muy parecido a lo anterior, pues la lógica dice pues que el contrato debe resolverse de tal o cual manera y las palabras pues dicen otra cosa. Entonces le vamos a dar preferencia a la lógica. Esto es una interpretación de carácter lógica. Solo vamos a darle admisión a Juan Francisco Girón y a Auri. Bienvenidos Juan Francisco y Auri. Bien, entonces tenemos que las clases de interpretación a la ley, tenemos la interpretación gramatical, tenemos la interpretación histórica, la sistemática y la lógica. La gramatical, cuando utilizamos para interpretar la ley el sentido propio de las palabras, el sentido propio del texto legal. La interpretación histórica, cuando le damos prevalencia, le damos preeminencia a los antecedentes, a la génesis, al origen, a los trabajos preparatorios que le dieron origen a la ley. La interpretación sistemática es cuando el conjunto de una ley sirve para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Esto lo vamos a ver en el artículo 10, que está prácticamente literal. Y la interpretación lógica dice que cuando hay contradicción entre el sentido literal o gramatical de la ley y la lógica, se le debe dar preferencia a la lógica por encima de la gramática. Ahora vamos a leer el artículo 10 y hacemos un ejercicio párrafo por párrafo para ver, se lo vamos a leer 3 veces primero y luego hacemos un ejercicio de leer párrafo por párrafo para identificar qué tipo o qué clase de interpretación es la que se encuentra en el texto legal, en el texto del artículo 10, doctrinariamente, es decir, que si es lógica, si es gramatical, si es sistemática, si es histórica, por ejemplo, ¿verdad? Y si realmente, pues, esa no encuadra en ninguna de las vistas. Pero primero vamos a leer el artículo 10, así lisa y llanamente, y después de las 3 lecturas comenzamos con el ejercicio. Vamos a leer el artículo 10 normalmente, por favor, como lo hemos hecho, y después de las 3 veces comenzamos con el ejercicio que vamos a realizar. Leemos, por favor, el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que es interpretación de la ley. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal en el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A.
a la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Muchas gracias. Otra. Siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias. Una última lectura, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 10. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias. Bien, ahora sí vamos a pasar a analizar el contenido del artículo 10 de la ley del organismo judicial. Vamos a leer el primer párrafo que dice: interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. ¿De qué tipo de o qué clase de interpretación estamos hablando aquí? Tienen la palabra. ¿Sería tal vez la interpretación lógica, licenciado? Vamos a escuchar más compañeros, claro. Ok. Interpretación gramatical, licenciado. Vamos a seguir escuchando, Interpretación sistemática o contextual. Fíjense que ya me dijeron tres diferentes: gramatical. Es que ahí donde dice que a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Entonces, Eso leímos ahorita. Aquí solo leímos, eso no leímos ahorita. ¿Bien? Dice, Sí. las normas se interpretarán conforme a su texto. Yo no leí en ningún momento lo leyeron los demás compañeros todo el artículo, pero yo en este momento solo leí el primer párrafo. Vaya, el primer párrafo dice a su contexto. Dentro del primer párrafo, léalo. Las normas se interpretarán a su texto según el sentido propio de las palabras, a su contexto de acuerdo con las disposiciones constitucionales, de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá a su tenor literal, al pretexto de consultar su espíritu. Bueno, sí menciona la palabra contexto, sí tiene razón. Pero sigamos. Vamos a ver quiénes. Es que lo importante es que vean y que analicen y que ustedes escudriñen, que ustedes investiguen. Yo digo que, bueno, no sé, tal vez entonces la Por favor, Claudia, argumente. Tal vez la interpretación me hizo caer en lo del contexto, pero hay un párrafo específico para la sistemática. Sí, Claudia, por favor, siga, por favor, disculpe. Pues leyendo lo que es la interpretación histórica, se me ocurre que podría ser esa, ¿verdad? Porque dice que, bueno, es que no, se interpretan las leyes analizando sus orígenes, dice, ¿verdad? Pero sí, aunque, digamos, analizando sus orígenes, yo podría como justificar porque dice de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Entonces se me ocurre que podría ser esa, pero... Sí, pero muy jaladito, lo siento yo.
Vamos a ver qué dice Micaela. Micaela estaba por ahí también. Ánimo, Micaela, no solo escriba, exprésese. Micaela no puede, no tiene micrófono o algo así. Ah, muy bien, no funciona su micrófono. Ella dice que es gramatical. Pues vamos a decir lo que yo pienso. No, yo no tengo la verdad absoluta, porque si lo jalamos también puede tener de varias, ¿verdad? Dice, las normas se interpretarán conforme a su texto. No hay vuelta de hoja, es gramatical, ¿verdad? Según el sentido propio de las palabras, otra vez gramatical, a su contexto. Aquí es donde me caló ya Sandra las orejas, y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Aquí esto está de más, porque no pueden estar, recuerden cuando vimos la jerarquía normativa, que no pueden estar en contra de las disposiciones constitucionales, ninguna norma. Cuando una ley es clara, no se atenderá a su tenor literal. Otra vez, gramatical. Son como cuatro situaciones en las que hace énfasis sobre la interpretación gramatical, con el pretexto de consultar su espíritu. ¿Qué es el espíritu? Ahorita, claro. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la intención del legislador. ¿Qué fue lo que quiso hacer el legislador? Eso es el espíritu. Sí, Claudia. Solo tenía duda de lo que era la palabra tenor, porque no había entendido. Tenor es lo dispuesto, lo literal prácticamente. Ajá, ahorita cabal investigué y dice que es lo literal de un escrito de una oración en derecho. Exactamente. Gracias, licenciado. Y eso que está haciendo Claudia en este momento es lo que tienen que hacer todos, absolutamente todos, por favor. El éxito de su carrera va a depender de eso. No se queden con la duda de ninguna palabra. No se queden, por favor, con la duda. Porque para interpretar la ley tienen que saber todo el significado del artículo, del pensamiento legal, de la norma jurídica. Si no saben una palabra, no van a entender todo el concepto, la definición de lo que quiso decir el legislador, ¿verdad? Y mucho cuidado con eso. Entonces ahí tenemos que prácticamente ahí predomina la interpretación gramatical. Ahora viene el segundo párrafo. El conjunto de una ley, aquí póngale asunto, Sandra. Entonces dice que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Ahí ya viene A, B, C y D. Y de plano hay un orden prioritario, ¿verdad? A la finalidad y al espíritu de la misma. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la intención del legislador? Aquí seguimos una escuela. ¿Cuál escuela? Recuérdense ustedes qué escuela sigue la intención del legislador. Legislativa. La escuela exegética o tradicional, ¿verdad? Y que más o menos concuerda con la legislativa, ¿verdad? Porque es el culto a la intención del legislador. Bien. Entonces luego tenemos a la finalidad y espíritu de la misma, la primera. Luego la historia fidedigna de la misma. ¿Qué interpretación sería aquí? Caballo Blanco, don Pedro de Alvarado. La interpretación lógica. Histórica. No. Histórica. Sí. Histórica. Luego tenemos las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Yo aquí veo un error, porque aquí no hay interpretación, no, que lo que hay es integración y que vamos a ver más adelante. Porque si estamos viendo otras leyes, lo que estamos haciendo no estamos interpretando, estamos integrando la ley con disposiciones de otras leyes. Y vamos a ver que integrar es suplir un vacío legal. Luego tenemos al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Esta es una interpretación que se parece mucho a una interpretación de una escuela. A la lógica. Aquí es la lógica, ¿verdad? Pero de la lógica de lo razonable. Escuela de la lógica de lo razonable. A la equidad, ¿verdad? Que es muy parecida a la justicia,
y a los principios generales del derecho. Entonces, este ejercicio pienso yo que nos hizo escudriñar, nos hizo investigar y repasar de alguna manera pues el tema de la interpretación de la ley. Vamos a hacer un pequeño repasito de todo lo expuesto para que les quede mucho más claro. Tenemos pues que interpretar la ley es investigar, es averiguar, investigar, explicar su sentido, medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación. Esa es la interpretación, la definición de interpretar. Averiguar, investigar y explicar su sentido, medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación. Tenemos 4 escuelas: la exegética o tradicional, la del derecho libre, la lógica de lo razonable y libre investigación científica. La exegética o tradicional tiene 3 características, pero se consolida en una que es el culto a la intención del legislador. La escuela del derecho libre, que nace como una oposición a la escuela exegética o tradicional y trata de conferirle libertad al juzgador en la interpretación de la ley sin atarlo a la voluntad del legislador. En la escuela de la lógica de lo razonable, lo más importante para Luis Recasem Sichas es pues interpretar la ley con base al valor justicia, ¿verdad? Y en la libre investigación científica, pues se trata de extraer del texto legal la interpretación que se adapte lo más perfectamente posible a las circunstancias de la vida social. Y luego tenemos la clasificación atendiendo a su amplitud, la interpretación atendiendo a su amplitud, que está la restrictiva y la extensiva. La restrictiva es lo que se manifiesta expresamente, el sentido propio de las palabras, ¿verdad? La extensiva, lo que se quiso decir y no se dijo, ¿verdad? El que va más allá de lo que se dijo. Vimos el ejemplo del artículo del Código de Trabajo que leímos. Y atendiendo al autor, tenemos auténtica o legislativa, la judicial y jurisprudencial, doctrinal y usual. Auténtica o legislativa, leen la actividad interpretativa del propio autor, o sea, del legislador. Judicial o jurisprudencial, la realizada por los jueces y magistrados. Doctrinal, la que se manifiesta en la actividad de los tratadistas y estudiosos del derecho. La usual es aquella que nace de los usos y costumbres de la comunidad. Vimos un artículo ahí del Código Civil que en la interpretación de los contratos. Y luego, atendiendo a la ley, está la gramatical, la histórica, la sistemática y la lógica. La gramatical, que se atiene uno al sentido propio de las palabras, al texto legal exclusivamente, ¿verdad? Y la histórica, aquella que se basa en los antecedentes, en su génesis, en su origen, en los trabajos preparatorios que le dieron origen a la ley. Y la sistemática, que dice que el contenido de cada una de sus partes, pues servirá para ilustrar la interpretación de la ley. La lógica, que cuando se contradice la lógica con el sentido gramatical, va a prevalecer la lógica por encima del sentido gramatical. Ahora sí, si tienen alguna duda en términos generales, ya explicado todo el tema de la interpretación de la ley, pues con mucho gusto. El inciso D del del artículo 10 que leímos, dijo usted que se apega más a la escuela, ¿verdad? No a la interpretación lógica, sino a la lógica de lo razonable. Es que en la lógica dice que le vamos a dar más prevalencia, más preeminencia a la lógica por encima de la gramática, ¿verdad? Y el artículo 10 dice que en la literal D
total, no, perdón. De modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. La equidad vimos que es pues la aplicación de un caso concreto, la aplicación de la justicia a un caso concreto, así dice Aristóteles. Y los principios generales del derecho, pues vemos que está, por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, esos son los principios generales del derecho. Yo no le encuentro, no sé, ahí sí no le encuentro nada que ver con la lógica. Más le encuentro por la equidad a la escuela de la lógica de lo razonable, Sandra. Ah, bueno, gracias, solo para tenerlo claro, o sea, estar segura. Sí, Pero sí, sí, así lo apunté. Gracias. Bueno. ¿Alguna situación más? Con mucho gusto. Recuérdense que ese es un tema muy importante, léanlo varias veces, el artículo 10, ¿verdad? Luego vean el 11, que el idioma de ley es, vamos a darle ingreso a Mayra Morán, que el idioma de la ley es el español, ¿verdad? Después en el siguiente artículo, en el 11, ¿verdad? De la ley del organismo judicial. Entonces, por favor, les pedí la ley del organismo judicial para que la leyeran, ¿verdad? Para que la leyeran. Léanlo. Licenciado, buenas noches. Ahí en el artículo 11, ahí sería una interpretación gramatical por lo que dice al inicio, ¿verdad? El idioma oficial es el español. Entonces, Sí, ahí no habla sobre la interpretación de la ley, pero de alguna manera sí vincula, ¿verdad? a la gramática, ajá, a una interpretación gramatical. Sí, vincula de alguna manera. Ah, perfecto, gracias. Bueno. Bien, entonces, si no hay preguntas o más participaciones, damos por concluido el tema de la interpretación de la ley y nos vemos el próximo día de clases. Gusto de saludarlos y de haber estado con ustedes. Pasen feliz noche. Feliz noche, Gracias, licenciado. Ley. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, licenciado. Cuídense mucho. Gracias Feliz por noche, todo. licenciado. Que esté bien. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Cuídense mucho.